El horror tiene un sonido. A veces es el estruendo de una bomba, el grito desgarrado o una sirena que atraviesa la noche. Pero otras veces el sonido del horror es el más absoluto de los silencios. Un silencio impuesto, asfixiante, donde cada crujido del suelo es una sentencia de muerte y cada respiración contenida es una plegaria. Es en ese vacío sonoro donde nos preguntamos, ¿qué puede enseñarnos un adolescente en medio del horror? La respuesta se encuentra en la voz de una niña que se negó a ser silenciada. Esta es la historia de Anne Frank. Su vida comienza en Frankfurt, Alemania, en el año 1929, en el seno de una familia judía culta y liberal. Annelies Marie Frank, a quien todos llamaban Anne, era una niña de risas contagiosas y una energía desbordante. Sus primeros años transcurrieron en un mundo de juegos en el parque, paseos con su hermana Margot y el calor de un hogar lleno de libros y amor. Una infancia normal, luminosa, ajena a la sombra que comenzaba a cernirse sobre Europa. Pero en 1933 ese mundo se fracturó. La llegada de Adolf Hitler al poder desató una ola de antisemitismo que envenenó las calles de Alemania. Ante el peligro inminente, la familia Frank tomó una decisión drástica: emigrar a Ámsterdam, en los Países Bajos, en busca de la seguridad que su patria les negaba. En Holanda, la vida pareció volver a la normalidad. Anne se adaptó rápidamente, aprendió el idioma, hizo nuevos amigos y llenó los pasillos de su nueva escuela con su carácter vivaz y su curiosidad insaciable. Era una soñadora, una niña que devoraba libros y que en sus momentos de introspección ya albergaba un gran anhelo: convertirse en periodista y escritora. Anhelaba contar historias, describir el mundo con sus propias palabras, dejar una huella. Poco sabía que su propia historia se convertiría en una de las más trascendentales del siglo XX. El refugio holandés demostró ser temporal. En mayo de 1940, la amenaza que habían dejado atrás los alcanzó de nuevo. La Alemania nazi invadió los Países Bajos y la vida de la comunidad judía se transformó en una pesadilla de restricciones y humillaciones. De un día para otro se dictaron leyes que les arrebataban su humanidad. Los judíos ya no podían ir al cine, ni usar el transporte público, ni sentarse en los parques. Se les prohibió poseer negocios y sus hijos fueron segregados en escuelas exclusivas para judíos. La estrella amarilla, cosida a la ropa, se convirtió en un estigma visible, una marca que los señalaba y los aislaba del resto de la sociedad. Para Anne, esta discriminación diaria significó la dolorosa separación de sus compañeros de clase, la pérdida de las pequeñas libertades que definen la adolescencia. En medio de esta oscuridad creciente, llegó un rayo de luz. En su 13º cumpleaños, el 12 de junio de 1942, Anne recibió un regalo que cambiaría su destino y el de la memoria colectiva. Un diario con una cubierta de tela a cuadros rojos y blancos. En su primera página, escribió: «Espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie, y espero que seas para mí un gran apoyo». A su diario lo bautizó como Kitty, convirtiéndolo en su amiga imaginaria, su confidente en un mundo que se volvía cada vez más hostil. Sus palabras se convirtieron en su único refugio verdadero. A través de la tinta, Anne volcaba sus pensamientos más íntimos, las peleas triviales con su madre, sus sueños, sus miedos y las primeras ilusiones de un adolescente que florecía en las condiciones más adversas. La escritura no era solo un pasatiempo, era su ventana a la libertad, el único espacio donde podía ser ella misma, sin miedo y sin restricciones. La relativa calma se rompió abruptamente. Unas semanas después de su cumpleaños, una citación oficial llegó a nombre de su hermana Margot, ordenándole presentarse para ser deportada a un campo de trabajo en Alemania. Para Otto Frank, el padre de Anne, la orden fue la señal definitiva. El plan de emergencia que había preparado en secreto debía activarse de inmediato. La decisión estaba tomada. La familia debía esconderse. El 6 de julio de 1942, los Frank caminaron varios kilómetros bajo la lluvia, vestidos con varias capas de ropa para no levantar sospechas, cargando maletas, y entraron en su nuevo hogar, un anexo secreto ubicado en la parte trasera del edificio de oficinas de Otto, en el número 263 de la calle Prinsengracht. Lo llamaron la casa de atrás. El acceso estaba ingeniosamente oculto detrás de una estantería giratoria. Era un espacio reducido, un pequeño ático donde pronto se les unieron sus socios de negocios, la familia Van Pels y más tarde, un dentista llamado Fritz Pfeffer. 8 personas condenadas a vivir en un silencio casi absoluto. Durante el día debían moverse en calcetines, susurrar y contener cualquier ruido que pudiera delatarlos ante los trabajadores del almacén de abajo.
El miedo a ser descubiertos era una presencia constante, un nudo en la garganta que nunca se deshacía. La escasez de comida, las enfermedades y la total dependencia de un pequeño grupo de amigos valientes que arriesgaban sus vidas para proveerles aumentaban la tensión. En ese microcosmos de claustrofobia y estrés, las discusiones eran inevitables, pero el diario de Anne, testigo silencioso, no solo recogió las lágrimas y las tensiones, también capturó momentos de risa, de celebración de cumpleaños con regalos humildes y la inquebrantable voluntad de vivir. En la opresiva quietud de la casa de atrás, la voz interior de Anne se hizo más fuerte y profunda que nunca. Su diario dejó de ser el simple cuaderno de una niña para convertirse en el lienzo de una escritora en pleno desarrollo. Sus sueños de ser periodista y escritora famosa no se apagaron. Al contrario, se intensificaron. Leía con avidez, estudiaba y escribía relatos cortos y reflexiones que revelaban una madurez asombrosa. En sus páginas, Anne se preguntaba sobre las grandes cuestiones de la vida, la guerra, la naturaleza humana, la fe y la esperanza. A pesar de todo, escribió, sigo creyendo en la bondad innata de los hombres. Era una declaración de fe radical en medio de un mundo que se desmoronaba. Su diario también fue el escenario de su adolescencia robada. Describió con honestidad brutal sus inseguridades, la compleja relación con su madre y el despertar de su primer amor. Su vínculo con Peter Van Pels, el hijo de la otra familia, evolucionó de la indiferencia a una profunda conexión, compartiendo confidencias y un tierno primer beso bajo la luz del ático. Sus escritos no eran solo personales, también contenían agudos comentarios políticos, analizando con lucidez la propaganda nazi y el curso de la guerra que escuchaban a través de una pequeña radio clandestina. La escritura era su escape mental, el medio para construir un mundo paralelo donde su mente podía volar libre. En marzo de 1944, una transmisión de radio desde Londres anunció que tras la guerra se recopilarían diarios y cartas para documentar el sufrimiento del pueblo holandés. Esta noticia encendió una chispa en Anne. Su diario ya no era solo para ella, podía ser algo más. Con una nueva determinación comenzó a reescribir y editar sus textos, con la intención de publicarlos como una novela después de la guerra. Su convicción era absoluta. Quiero seguir viviendo, incluso después de mi muerte. El sueño de la libertad y la publicación se truncó de la forma más brutal. La mañana del 4 de agosto de 1944, tras más de 2 años de encierro, el sonido de botas pesadas subiendo la escalera rompió el silencio para siempre. Alguien los había traicionado. La Gestapo irrumpió en el escondite y los 8 habitantes de la casa de atrás fueron arrestados. Su frágil mundo de silencio y esperanza se hizo añicos en un instante. Fueron llevados primero al campo de tránsito de Westerbork, en Holanda, y un mes después deportados en el último tren que salió hacia Auschwitz-Birkenau. Allí, en el infierno del campo de exterminio, la familia fue separada. Otto Frank fue separado de su esposa e hijas, a quienes nunca volvería a ver. Las condiciones eran infrahumanas. El hambre, los trabajos forzados, la enfermedad y la crueldad sistemática eran el día a día. En octubre, Anne y su hermana Margot fueron seleccionadas para ser trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen en Alemania. En ese lugar desolado, el frío, el hambre y una epidemia de tifus devastaron a los prisioneros. A principios de 1945, debilitada y enferma, Margot murió. Pocos días después, Anne, creyendo que estaba completamente sola en el mundo, también sucumbió. Tenía solo 15 años, a pocas semanas de la liberación del campo por las tropas británicas. De los 8 escondidos, solo Otto Frank sobrevivió. Al regresar a Ámsterdam, se enteró de la muerte de toda su familia. Fue entonces cuando Miep Gies, una de las valientes protectoras, le entregó el diario que había rescatado del anexo tras el arresto. Al leer las palabras de su hija, Otto Frank descubrió una Anne que no conocía, una joven de una profundidad y un talento extraordinarios. Cumpliendo el último deseo de su hija, decidió publicar el diario. La primera edición, titulada Het Achterhuis, La casa de atrás, se publicó en 1947 y su impacto fue inmediato. Pronto fue traducido a decenas de idiomas, conmoviendo a millones de lectores en todo el mundo que encontraron en la voz de un adolescente un testimonio universal sobre la injusticia, la esperanza y la resistencia del espíritu humano. El libro se adaptó a innumerables obras de teatro, películas y documentales, llevando su historia a cada rincón del planeta. La casa de atrás en Ámsterdam se convirtió en un museo, un lugar de memoria visitado por cientos de miles de personas cada año, un espacio sagrado que nos recuerda a dónde conduce el odio. La voz de Anne inspiró a generaciones de jóvenes escritores, activistas y soñadores, demostrando que ninguna jaula puede contener la fuerza de las ideas.
Su mensaje de creer en la bondad humana, a pesar de la evidencia abrumadora de lo contrario, resuena hoy con más fuerza que nunca. Se materializó una extraña paradoja. El lápiz de una niña había vencido a la maquinaria de guerra más destructiva de la historia. Anne Frank no pudo sobrevivir para ver el mundo libre que anhelaba, pero sus palabras sí lo hicieron, alcanzando la inmortalidad que tanto deseaba. Su historia nos recuerda que incluso en la oscuridad más absoluta, en el silencio más profundo, una sola voz, armada con un diario y una pluma, puede brillar eternamente. Si te gustó esta historia y quieres ver más, suscríbete y dale like. Es gratis y me ayuda un montón. Además, nos encantaría escuchar tus ideas. ¿Qué personaje famoso te motiva? ¿Qué historia de lucha y superación te gustaría ver aquí? Déjalo en los comentarios porque tu propuesta puede ser la protagonista de nuestro próximo vídeo.